Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San León Magno nació en la Toscana y se educó en Roma. Fue papa entre los años 440 y 461. Debió enfrentar las herejías de su tiempo y para esto expuso la doctrina en una obra llamada Tomus a Flaviano. Su tarea en el área de la liturgia fue muy importante. Además, escribió varios sermones y cartas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Peregrina de Dios, vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día celebramos a San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Fue Papa entre los años 440 y 461. Sobre todo tuvo que enfrentar algunas herejías en su tiempo y para eso expuso la doctrina en una obra llamada Tomus a Flaviano. Pero sobre todo es muy conocido en el área litúrgica, el Papa León Magno. Pidamos entonces por todos nuestros sacerdotes, liturgistas, y por todos los laicos también que están en este campo de la animación de nuestra Iglesia. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor.
Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que no permites que las fuerzas del mal prevalezcan sobre la Iglesia, edifica sobre la sólida piedra de los apóstoles. Por la intercesión del Papa San León Magno, concédenos permanecer fiel a tu verdad y gozar siempre de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Escuchen, reyes, y comprendan. Aprendan, jueces de los confines de la tierra. Presten atención los que dominan multitudes y están orgullosos de esa muchedumbre de naciones, porque el Señor les ha dado el dominio y el poder lo han recibido del Altísimo. Él examinará las obras de ustedes y juzgará sus designios. Ya que ustedes, siendo ministros de su reino, no han gobernado con rectitud, ni han respetado la ley, ni han obrado según la voluntad de Dios, Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, ya que un juicio inexorable espera a los que están arriba. Al pequeño, por piedad, se le perdona, pero los poderosos serán examinados con rigor, porque el Señor de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza. Él hizo al pequeño y al grande, y cuida de todos por igual, pero los poderosos serán severamente examinados. A ustedes, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan la sabiduría y no incurran en falta, porque los que observen santamente las leyes santas serán reconocidos como santos, y los que dejen instruir por ellas, también en ellas encontrarán su defensa. Deseen, entonces, mis palabras, búsquenlas ardientemente, y serán instruidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levántate, Señor, y juzga a la tierra. Levántate, Señor, y juzga a la tierra. Defiendan al desvalido y al huérfano. Hagan justicia al oprimido y al pobre. Libren al débil y al indigente. Rescátenlos del poder de los impíos. Levántate, Señor, y juzga a la tierra. Yo había pensado, ustedes son dioses, todos son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier hombre, caerán como cualquiera de los príncipes. Levántate, Señor, y juzga a la tierra. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús,
Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. En el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sano, volvió atrás, alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces, ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero, y agregó, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué hermoso esto que estamos nosotros celebrando y estamos reflexionando en el día de hoy con este Evangelio de San Lucas. El evangelista nos habla de estos 10 leprosos. El número 10, ya hemos dicho tantas veces, tiene una simbología muy interesante dentro de la cabalística numérica. Quiere decir lo completo, quiere decir que todos estamos enfermos, todos necesitamos de la purificación del Señor. Todos somos leprosos, pues antes con la dice, ¿verdad? Entonces no pensemos que hay 10 leprosos y punto, aumente la dicotomía. Pero se dan cuenta, lo importante es que estos 10 leprosos vienen caminando y mientras Jesús, que también nos está buscando, porque Jesús está atravesando, dice, la Samaria y Galilea, al entrar a un poblado, le salen al encuentro estos 10 leprosos. Como es Samaria y Galilea, esto también te está haciendo entender en el mundo de Israel los dos reinos, los de Samaria, los de Judá. Es decir, todo el pueblo, pega con la iglesia, todo el pueblo, todos nosotros. Si queremos ampliar más, todas las naciones, enteroetea, toda la humanidad, enteroeteaña y coteme peñan de yarareje. Salimos al encuentro, somos 10. 10 significa entonces lo completo. El 7 más el 3, podemos decir, completo. O si no, también podemos decir, si queremos, el todo, que es el 4, con el 6, con nuestra limitación. Cualquiera de estas significancias o dentro de la cabalística, la suma, a nosotros que nos dé este resultado de 10, es muy interesante porque nos ayuda a entender profundamente la limitación del hombre, que es el pecado, que es la lepra. Vean de lepra, o bebeñan de ella, de lepra, la lepra, no se olviden, queridos hermanos, que en la Biblia significa, como siempre significó esta enfermedad, el desfigurarse. La lepra o carubeñanero ahora lleva. El leproso después se queda sin mano, se queda con los agujeros hasta aquí, no sé, carubeñanero ore y te desfigura. Eso quiere decir entonces el pecado. De esta manera el autor sagrado, la Biblia, nos está enseñando y nos está diciendo que todos estamos en una situación limitada, en una situación de necesidad de Dios. Porque el pecado, nos está desfigurando, nos desfigura como humanidad, nos desfigura como hombres, nos desfigura como naturaleza, como creación de Dios. Cada cosa que inventamos, estamos desfigurados. Hay ponda llegó a todes, imagínense, porque dice que hay, que no sé, un nuevo idioma, que esto, que aquello, donde incluye a todos. Incluir a todos está aquí, queridos hermanos, no en las palabras, en el vocabulario. Nosotros siempre hemos predicado y hemos dicho que tenemos que incluir a todos. Y aquí justamente todos se acercan porque entre estos vienen judíos y vienen justamente samaritanos, estos enfermos. Al entrar al poblado, estos 10 leprosos se encuentran con el Señor. Se detienen a distancia y empiezan a gritarle. Ya sabemos que los leprosos no podían acercarse a los poblados, solamente desde la distancia. Bueno, hasta ahí estamos entendiendo todo, porque el autor sagrado también respeta todos estos elementos. Empiezan a gritarle, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros.
Al verlo Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Jesús no hace nada mágico, sino que Jesús les dice, para volver a retomar nuestra condición, nuestra dignidad, para volver a tener esa imagen y semejanza de Dios y no vivir en una desfiguración o no hacer un camino que como la lepra nos va desfigurando, o caru veñan de ore, o caru veñan de retere, o caru peñan de apetuure, y entonces nos va desfigurando. Entonces nos dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Quiénes representan estos sacerdotes? Está representando la misma ley, la misma Torá. Es decir, Jesús no está rechazando en ningún momento, como leemos en otros capítulos, sobre todo San Mateo, no vine yo a abolir ninguna ley, sino que a darle cumplimiento. Pellapónala y de Yara a través de un camino de la palabra de Dios. Pellapó, pendulo no está mal. Y en el camino quedaron purificados. Otro elemento también para subrayar, en el camino quedamos purificados, queridos hermanos. Quiere decir que tenemos que hacer un proceso. Algo mágico. Bueno, quédense todos ahí porque voy a tirar una cosa especial, así un rayito y todos van a quedar sanitos. No. Tapejobe ya polo yeyerurea pm y catu hanguaisha. Pere coyela penderoa poti penderoa ponayú. Y no sean desfigurados, no queden desfigurados, carcomidos por la lepra, por el pecado. Y en camino, estando en camino, quedan purificados. Y ahora lo importante es, porque cuando quedan sanos, dice que volvió atrás uno de ellos porque él se dio cuenta que el Señor había actuado en su vida. Otro elemento importante, se arroja a los pies de Jesús con el rostro en tierra dándole gracias. Es el signo del agradecimiento, es el signo del teshacuá y del darse cuenta que es Dios quien está actuando. ¿Por quién? Por Jesús. Recordemos que estamos hablando en un momento en que el cristianismo está presentando la figura de Jesús y está diciendo a toda la comunidad, aprovechen de la gracia de Dios. Sin embargo, estos otros 9, ¿dónde están? Es la pregunta que justamente Jesús le dice. ¿No quedaron purificados los 10? ¿Dónde están los otros 9? No podemos ser malagradecidos. Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino en realidad samaritano. Aquí lo ponemos extranjero. Samaritano, que incluso era alguien que rechazaba al pueblo judío, o sea, entre hermanos ellos no se entendían. Pero sin embargo, que es, entre comillas, un extranjero, alguien que no está de acuerdo con nosotros, sin embargo, que Dios actúa en nuestra vida. Queridos hermanos, pidamos esta gracia en primer lugar. Reconozcamos nuestras lepras, reconozcamos nuestras desfiguraciones, pero sepamos que está Jesús atravesando Samaria y Galilea, es decir, nuestra vida, cuando nos dice pónganse en camino y hagan lo que los sacerdotes le prescriben. Quiere decir, hagamos las cosas que nosotros ya tenemos como leyes, como principios, como mandamientos. Es decir, los milagros. Los milagros existen en la medida en que nosotros entendemos y nos ponemos en camino, porque es ahí donde actúa la fuerza y la gracia de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que viva con espíritu de gratitud al Señor por las gracias derramadas para su pueblo, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sean instrumentos de renovación y de purificación espiritual de todos los hombres, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país,
para que actúen con responsabilidad y justicia con los compatriotas, especialmente con los más olvidados por la sociedad. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestras familias, para que valoren siempre la gracia de Dios y agradezcan por los favores recibidos. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios misericordioso, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oh, racimo divino, que naciste del viñedo de esta tierra, manifiesta tu fruto, bendito de la tierra, que será la sangre del Señor. Bendito seas, Padre nuestro, por tu amor inefable y asombroso. Nos devuelves estos dones convertidos en tu Hijo, alimento y bebida de salvación. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por estas ofrendas que te presentamos, te rogamos, Señor, que ilumines a tu Iglesia, para que en todo el mundo se acreciente tu rebaño y sus pastores, conducidos por ti, sean de tu agrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad del Papa San León Magno. Con la festividad nos animas con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están cielos, cielos y tierra, de su gloria llenos están. Hosana, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San León Magno, Papa. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con fe y esperanza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Lo que sos y tus circunstancias, estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Y el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia. Oración final. Te pedimos, Padre, que gobiernes con bondad a tu Iglesia alimentada en esta mesa santa, para que, dirigida por tu mano poderosa, crezca en libertad y persevere firme en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invoquemos la presencia de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Te decía que te amaba, poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan
Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio glorioso, la ascensión de Jesús al cielo. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, y el Señor les asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos, por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando, Señor.
buscaré otro mar. Buscaré otro mar. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio. Porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Y estas palabras quedan para la eternidad en Libro de Sabiduría, capítulo 6, versículo 1 al 11. Escuchad, reyes, y entended, aprendedlo, gobernantes del orbe hasta los confines. Prestad atención los que domináis los pueblos y alardeáis de multitud de súbditos. El poder os viene del Señor y el mando del Altísimo. Protege al desvalido y al huérfano, haced justicia al humilde y al necesitado, defended al pobre y al indigente, sacándolos de la mano del culpable, levantad
levántate, oh Dios, y juzga la tierra, protégedlos. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En el día de hoy, queridos hermanos, leemos del libro de la sabiduría. Estamos en el capítulo 6, de los versículos 1 al 11. Aprendan a ser sabios. De este libro que lleva luego el nombre de Sofía, es decir, de la sabiduría. Cómo ser sabios. Escuchen, reyes, y entiendan. Aprendan, gobernantes de todo el mundo. Pongan atención, ustedes, los que dominan a los pueblos y están orgullosos de esa multitud de súbditos. El poder les viene del Señor y la autoridad del Altísimo. Él juzgará sus obras y examinará sus intenciones. Porque siendo ministros de su reino, no gobernaron rectamente, ni guardaron la ley, ni obraron según la voluntad de Dios. Lo primero, entonces, nos echa en cara hoy el Señor de cómo nosotros estamos gobernando. A veces ya hoy misma me de un poco de chachá en la cola, ya es ahí señal de lleva. ¿Por qué? Y porque no fueron capaces, dice usted, de darse cuenta que tienen una responsabilidad tan grande en el gobierno. No simplemente el gobierno de las naciones, el gobierno político. ¿Qué clase de gobernantes estamos teniendo? Sino que aquí es el gobernar nuestra propia vida, el gobernar nuestra propia familia, el gobernar nuestras propias instituciones, el gobernar nuestra comunidad, que siempre tiene que estar al servicio. El gobierno de la gente. Eso quiere decir, pero tiene que ser real, ¿verdad? No tiene que ser solamente bla, 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 ¿verdad? A los más humildes se los compadece y perdona, pero los poderosos serán examinados con rigor, porque el dueño de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza. Queridos hermanos, pidamos entonces esta gracia de darnos cuenta, ofrecer lo mejor para nuestra sociedad, para nuestra familia, para nuestro mundo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.